El vasto salón del Consejo Galáctico brillaba con luces suspendidas en gravedad cero, mientras los representantes de más de 50 especies aguardaban la llegada de un mensaje urgente. Los susurros recorrían la sala con un tono de alarma, inusual porque rara vez un asunto sobre un planeta periférico provocaba tanta conmoción. Los delegados se miraban entre sí con desconfianza, mientras las pantallas en las paredes mostraban imágenes de un mundo azul y verde que flotaba en la oscuridad del cosmos. La Tierra, el representante de los Therion, una especie conocida por su fuerza física y dominio en múltiples guerras, golpeó su bastón contra el suelo, exigiendo silencio. Sus ojos dorados parpadearon con inquietud mientras preguntaba qué tenía de especial ese pequeño planeta para que se convocara al Consejo en emergencia. La respuesta llegó en la voz pausada del archivero central, una criatura de cristal que conservaba las memorias de civilizaciones enteras. Explicó que un grupo de exploradores alienígenas había intentado infiltrarse en la Tierra para preparar una invasión. Pero lo que habían encontrado los había dejado atónitos y en retirada. Las imágenes comenzaron a proyectarse en la sala. Se veían naves de reconocimiento ocultas en la atmósfera terrestre, interceptadas por lo que parecía ser simple tecnología humana. Los delegados no podían comprender cómo una especie considerada primitiva había detectado sus dispositivos ocultos. Algunos sugirieron que era casualidad, otros que había sido pura suerte. Pero la expresión del archivero desmentía esa idea. Dijo que los humanos no solo habían detectado la presencia extranjera, sino que habían respondido con una velocidad y creatividad que superaba toda lógica conocida. Los murmullos crecieron. El representante de los narelianos, con su cuerpo cubierto de placas metálicas, afirmó que la Tierra debía ser conquistada antes de que aquella especie se fortaleciera más. Otros coincidieron señalando que permitir que los humanos siguieran evolucionando sería un error estratégico. Sin embargo, un pequeño número de voces pidió cautela relatando informes previos que hablaban de la resiliencia humana. Esa palabra resonó en el salón. Resiliencia. Un concepto que para muchas razas carecía de significado profundo, pero que para los humanos parecía ser el centro de su existencia. Entre los informes clasificados aparecieron ejemplos de catástrofes en la historia terrestre. Guerras devastadoras, pandemias, hambrunas, desastres naturales. Y aún así, los humanos se habían levantado una y otra vez reconstruyendo ciudades, reinventando sus herramientas, soñando con el futuro, incluso en medio de la ruina. El archivero explicó que lo que hacía especial a los humanos no era su fuerza ni su tecnología, sino esa obstinación por sobrevivir a todo, sin rendirse nunca. Eso inquietaba a las especies más antiguas que llevaban milenios estabilizadas en su poder, porque la Tierra representaba lo que ellos habían perdido. Hacía eones el deseo imparable de avanzar, sin importar las pérdidas. El líder del consejo, un ser alto y translúcido que hablaba con ecos múltiples, alzó la voz preguntando si había alguna prueba más concreta. Los hologramas mostraron imágenes recientes de un equipo de exploradores humanos enfrentando un ataque de drones alienígenas sin armas comparables,
pero con una estrategia que desafiaba la lógica. Los humanos habían usado el terreno improvisado, trampas y hasta sacrificios individuales para proteger a sus compañeros. Lograron vencer sin una sola nave espacial avanzada. El salón quedó en silencio, porque ninguna otra especie conocida habría actuado con tanta osadía. Un delegado más joven perteneciente a la especie, Volar, propuso una explicación. Los humanos estaban impulsados por emociones intensas. El miedo, el amor, la esperanza y hasta la desesperación eran motores que les permitían alcanzar lo imposible. Para la mayoría de las razas, esas emociones eran debilidades, que se controlaban o se erradicaban en favor de la lógica fría. Pero en la Tierra, esas mismas emociones parecían darles una fuerza imposible de medir. El Consejo comenzó a dividirse entre quienes veían a los humanos como una amenaza que debía eliminarse y quienes los consideraban un enigma que debía estudiarse. Mientras tanto, en la propia Tierra, los humanos ni siquiera sabían que estaban siendo observados por docenas de especies avanzadas. Seguían con su vida diaria, luchando con sus problemas locales, sin imaginar que en los rincones más distantes del universo había civilizaciones que temían su capacidad de adaptación. Un simple planeta que aún no dominaba los viajes interestelares estaba provocando que imperios enteros se tambalearan en incertidumbre. El archivero cerró su informe con una advertencia clara. Si el Consejo decidía invadir la Tierra, debía estar preparado para enfrentar algo que nunca antes había enfrentado. Porque los humanos no conocían la palabra rendición. El eco de esa frase recorrió el salón como una sombra pesada. Algunos delegados golpearon sus mesas, pidiendo una invasión inmediata antes de que fuera tarde. Otros permanecieron en silencio, con el miedo reflejado en sus ojos, porque sabían que quizá ya era demasiado tarde y que la humanidad estaba destinada a sorprenderlos a todos. El debate en el Consejo Galáctico continuó con una intensidad creciente. Cada especie defendía su postura con argumentos que iban desde la Iobentuchei, lógica militar, hasta la filosofía de la existencia. Los más agresivos aseguraban que la humanidad debía ser eliminada antes de que lograra expandirse al espacio exterior. Otros insistían en que no era ético destruir una civilización solo, porque mostraba un potencial inesperado. El líder del Consejo trataba de mantener el orden, pero los gritos y las interrupciones llenaban la sala con un caos nunca visto. En aquella cámara solemne, el archivero volvió a tomar la palabra, recordando que los informes recopilados no eran meras especulaciones, sino hechos documentados. Había pruebas de que los humanos enfrentaban desafíos imposibles y aún así lograban encontrar soluciones. Cuando una ciudad era destruida por la guerra o la naturaleza, la reconstruían. Cuando una enfermedad diezmaba a millones, descubrían tratamientos que parecían milagros para otros pueblos. Cuando una dictadura oprimía a su gente, surgían voces que luchaban por la libertad hasta el final. El archivero concluyó que la humanidad era capaz de convertir el dolor en impulso y la pérdida en aprendizaje uno de los delegados más antiguos. Un ser llamado Kor, cuyo pueblo había perdido la capacidad de sentir emociones. Hace siglos intervino con un
tono cargado de desprecio. Preguntó cómo podía una especie desorganizada y conflictiva ser considerada una amenaza real. Si los humanos estaban divididos entre sí, ¿cómo podrían unirse para enfrentar una invasión organizada? Aquel argumento resonó en varios sectores del Consejo, porque era cierto que la Tierra estaba llena de divisiones, guerras internas y conflictos políticos. Sin embargo, un delegado de los Mirranos respondió con frialdad, diciendo que esa aparente debilidad era, en realidad, su mayor fortaleza. Los humanos aprendían en el conflicto, crecían en medio del caos y se reinventaban cada vez que estaban al borde de la extinción. El líder del consejo pidió silencio y ordenó que se mostraran registros adicionales. Las pantallas desplegaron escenas de la historia humana, desde los primeros grupos de cazadores hasta las ciudades modernas. Cada imagen revelaba un patrón constante, el instinto de colaboración en momentos críticos. Cuando un desastre golpeaba y las divisiones parecían irreparables, de repente surgían actos de solidaridad que ningún algoritmo de las especies más avanzadas podía predecir. Un niño rescatado entre escombros, un pueblo entero compartiendo lo poco que tenía un soldado, entregando su vida para proteger a otros. Aquellos ejemplos desconcertaban a los delegados, que no entendían cómo una especie tan contradictoria podía sobrevivir tanto tiempo. Mientras la discusión ardía en el Consejo en la Tierra, un grupo de humanos comenzaba a notar que algo extraño ocurría. Un equipo de científicos en una estación remota había detectado anomalías en el espacio exterior. Eran señales que no correspondían a fenómenos naturales, sino a transmisiones artificiales, ocultas en frecuencias que la humanidad apenas había aprendido a estudiar. La doctora Elena, líder de aquel equipo sencillo pero perseverante, comenzó a sospechar que no estaban solos en el universo y que tal vez alguien los estaba observando. Sin decírselo a su gobierno, decidió mantener los datos en secreto, por temor a que fueran malinterpretados. Los delegados del Consejo no sabían que su presencia estaba empezando a ser detectada. Aquella noticia se expandió entre los humanos como un rumor silencioso hasta llegar a círculos militares que comenzaron a reforzar la vigilancia espacial. Aunque su tecnología era limitada, su instinto de supervivencia los empujaba a prepararse con lo poco que tenían. Los humanos habían librado guerras con recursos mínimos, habían enfrentado catástrofes con inventos improvisados, y ahora comenzaban a adaptarse a la posibilidad de que existiera un enemigo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. En la sala del Consejo, los ánimos se dividieron aún más. Un grupo de delegados propuso enviar una flota inmediata para someter a la humanidad antes de que detectaran más señales. Otros recomendaron observar con paciencia y estudiar su reacción. Algunos, incluso, comenzaron a sospechar que aquella especie representaba un espejo peligroso para los imperios galácticos que habían dejado atrás su capacidad de cambio. Si los humanos lograban sobrevivir a un enfrentamiento directo, podrían inspirar rebeliones en mundos sometidos desde hacía milenios. El archivero, con voz solemne, pronunció una frase que heló el ambiente. Los humanos no temen a la muerte, porque saben que la vida no es eterna. Lo que realmente temen es no dejar huella
y es por eso que luchan hasta el final. Ningún delegado pudo refutar aquella afirmación, porque las pruebas eran claras. A pesar de todas las derrotas y tragedias, la humanidad siempre dejaba un legado. Siempre contaba historias, siempre recordaba a los que habían caído. Esa memoria colectiva los hacía inmortales en un sentido que ninguna especie del Consejo comprendía. La sesión concluyó con un silencio inquietante. El líder del Consejo anunció que en las próximas jornadas se decidiría si se lanzaba una invasión o si se mantenía la observación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento la doctora Helena observaba el cielo nocturno, convencida de que alguien estaba allá afuera y decidida a descubrir la verdad, sin imaginar que su pequeña estación científica estaba a punto de convertirse en el primer punto de contacto entre la humanidad y el poder del universo. La noche era clara sobre la estación científica cuando la doctora Helena ajustaba los receptores en busca de nuevas anomalías. El equipo estaba reducido a solo 5 personas, hombres y mujeres con una misma obsesión: comprender aquellas señales extrañas que parecían venir de más allá del sistema solar. Ninguno de ellos sospechaba que en los corredores del Consejo Galáctico las decisiones sobre su destino estaban siendo discutidas con voces cargadas de miedo y ambición. Helena repasaba las lecturas una y otra vez, porque las frecuencias no seguían patrones comunes. Las variaciones eran demasiado organizadas para ser ruido cósmico y demasiado irregulares para ser simples ecos tecnológicos. Aquello parecía un lenguaje o una forma de comunicación. Su compañero David sugirió que tal vez era interferencia causada por satélites humanos, pero Helena negó con firmeza porque había comparado los datos con registros internacionales y ninguna máquina terrestre emitía esas señales. La conclusión inevitable era que alguien estaba ahí fuera y estaba transmitiendo hacia la Tierra. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, el ambiente se había vuelto aún más tenso. El delegado Kor insistía en que se debía atacar de inmediato, porque la humanidad ya estaba empezando a sospechar de su existencia. Argumentaba que si una civilización tan primitiva conseguía detectar transmisiones galácticas, no se podía esperar más tiempo, porque cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que los humanos desarrollaran nuevas tecnologías. Otros delegados más prudentes replicaban que una invasión podía desencadenar un conflicto largo e impredecible, porque los humanos tenían la costumbre de convertir las derrotas en victorias futuras y de transformar la adversidad en creatividad. Archivero Central presentó un informe adicional con ejemplos que provocaron un silencio inquietante. Mostró cómo en su historia los humanos habían sido invadidos, conquistados y esclavizados por pueblos más poderosos, y aún así habían terminado rebelándose y liberándose. Explicó cómo en múltiples ocasiones habían tomado conocimientos de sus invasores y los habían perfeccionado, superando incluso a quienes los habían dominado. Aquello era lo que más preocupaba al Consejo, porque significaba que una invasión a la Tierra podría terminar fortaleciendo a los humanos en lugar de destruirlos. La estación científica Helena comenzó a recibir transmisiones más intensas. Ahora
no eran simples variaciones en frecuencias, sino ráfagas de energía que parecían reaccionar a sus propios intentos de analizar el patrón. Era como si alguien, del otro lado, supiera que estaba siendo observado y estuviera contestando. El corazón de Elena latía con fuerza, porque comprendía que estaba frente al descubrimiento más grande de la humanidad. No se lo comunicó a las autoridades, porque temía que la información fuera usada para fines militares. Ella quería entender, no destruir en ese mismo instante en la Tierra. Comenzaron a ocurrir fenómenos que despertaron sospechas. Naves camufladas de exploradores alienígenas fallaron en sus intentos de mantenerse ocultas, porque sistemas humanos de radar rudimentarios empezaron a detectarlas. Los pilotos no entendían cómo podía ser posible, porque ninguna otra especie del Consejo había logrado percibir sus tecnologías de invisibilidad. Los informes enviados al Consejo confirmaron que los humanos estaban alcanzando lo imposible con recursos mínimos. El Consejo se dividió aún más. Algunos decían que aquello era simple casualidad. Otros que era instinto, pero el archivero repitió con calma que esa era la esencia de los humanos: hacer lo imposible cuando nadie lo esperaba. Esa cualidad era más peligrosa que cualquier arma avanzada, porque significaba que los humanos podían adaptarse a cualquier enemigo. Elena reunió a su equipo y les mostró los patrones decodificados. David quedó sorprendido porque las variaciones podían corresponder a un lenguaje matemático universal basado en secuencias de números primos. Otro miembro del equipo, Mateo, propuso que se trataba de un intento de comunicación directa. Elena sintió que tenía que responder, aunque fuera con un mensaje simple. Programó una señal, usando pulsos repetidos que enviaban la misma secuencia numérica al espacio. La Tierra había respondido por primera vez sin saber quién o qué escuchaba del otro lado. El archivero recibió con rapidez la noticia de que los humanos habían transmitido al espacio. Era la confirmación de que ya estaban intentando comunicarse con el universo. Aquello provocó alarma, porque muchos temieron que otras especies externas al Consejo descubrieran la existencia de los humanos y se adelantaran a cualquier decisión de invasión. El líder del Consejo comprendió que ya no quedaba mucho tiempo. Debían decidir pronto, porque la humanidad estaba dando pasos hacia lo desconocido, con una audacia que pocas especies habían mostrado en su infancia. Cósmica esa noche. Elena miró el cielo con una mezcla de temor y esperanza. Sabía que si alguien respondía, su vida cambiaría para siempre, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. En algún lugar de la galaxia, delegados poderosos debatían su destino, pero ella ignoraba que su pequeño gesto de enviar una secuencia numérica había sacudido al Consejo entero, porque demostraba que los humanos no esperaban pasivamente el contacto. Ellos lo buscaban con valentía y con la fe de que siempre habría algo más allá del horizonte. Consejo Galáctico estaba en un estado de agitación que superaba cualquier precedente. El líder del Consejo convocó a una sesión extraordinaria donde los delegados más influyentes debatieron sobre la humanidad con un fervor que parecía capaz de romper la sala. Ladra Elena y su equipo, sin saberlo, habían desencadenado un efecto que viajaba a años luz,
y generaba discusiones que podrían cambiar el destino de la Tierra. Los hologramas mostraban la secuencia enviada por los humanos, y los delegados intentaban descifrar su significado, algunos con miedo, otros con fascinación, porque no podían creer que una especie tan joven e inexperta mostrara tal iniciativa entre los representantes. El delegado Talún, cuyo pueblo había dominado tecnologías de manipulación gravitacional, señaló que la audacia de los humanos era la prueba de su peligrosidad. Si podían enviar mensajes codificados que requerían inteligencia avanzada para ser interpretados, entonces era posible que desarrollaran sistemas de defensa o armas desconocidas para cualquier civilización conocida. Algunos delegados reaccionaron con urgencia proponiendo un ataque preventivo, pero otros comenzaron a ver un patrón diferente, el de una especie que no buscaba la conquista, sino la supervivencia y la comunicación en la Tierra. Elena y su equipo comenzaron a recibir señales de respuesta que eran demasiado complejas para identificarlas de inmediato. Parecían contener información sobre coordenadas y fórmulas que los humanos jamás habían visto. David sintió un escalofrío al darse cuenta de que no se trataba solo de un contacto casual, sino de un intento deliberado de iniciar un intercambio. Los humanos que trabajaban en la estación comenzaron a comprender que estaban presenciando la primera interacción con una inteligencia superior, y que cada decisión podía tener consecuencias inimaginables. Elena tomó la iniciativa y propuso un protocolo de seguridad para asegurar que la información no cayera en manos equivocadas. Su instinto de protección se mezclaba con una curiosidad insaciable y con un sentimiento de responsabilidad que solo los humanos podían comprender, porque sentían que su especie estaba frente a algo más grande que cualquier problema terrestre que hubieran enfrentado antes. Cada miembro del equipo comprendía que lo que hacían podría cambiar la historia de la humanidad. Mientras tanto, en el Consejo, la discusión se tornó filosófica. Algunos delegados comenzaron a reflexionar sobre la naturaleza humana y su capacidad de resiliencia y adaptación. No se trataba solo de inteligencia o fuerza, sino de creatividad emocional. La habilidad de los humanos para transformar la desesperación en ingenio y la pérdida en estrategia era algo que ninguna especie antigua había logrado mantener por milenios. Y esto comenzó a sembrar dudas entre los más belicosos. Talún insistió en que aún había riesgos, pero incluso sus argumentos comenzaron a cambiar, porque observaba que los humanos no actuaban como otras especies ante la presión. Eran impredecibles pero no irracionales. Su instinto de supervivencia estaba acompañado de compasión y solidaridad, algo que muchas especies galácticas habían olvidado hacía milenios, y esto generaba un fenómeno curioso. Los delegados comenzaron a cuestionar sus propios sistemas sociales y militares, porque la humanidad mostraba algo que ellos habían perdido: la capacidad de sorprender y adaptarse sin depender de la perfección tecnológica en la Tierra. Los humanos comenzaron a replicar las instrucciones que llegaron en las señales. La estación se transformó en un centro de actividad febril, donde cada miembro del equipo aplicaba conocimientos de física, matemáticas, computación y hasta intuición para interpretar el mensaje desconocido. Cada pequeño avance generaba entusiasmo y miedo, porque sabían que aquello no era un simple experimento,
sino un contacto directo con un poder desconocido y potencialmente superior. El Consejo observaba con atención cualquier desarrollo. Los delegados más jóvenes comenzaron a argumentar que la humanidad merecía ser estudiada en lugar de atacada. Su capacidad de aprendizaje rápido y su instinto por la cooperación bajo presión eran rasgos que podrían servir como ejemplo para otras especies, incluso para imperios enteros que habían perdido la conexión con su esencia vital. Algunos empezaban a considerar que los humanos eran un fenómeno único y que cualquier intento de destrucción podría ser un error estratégico que podría costarles mucho más de lo que imaginaban. Helena finalmente logró enviar un mensaje de respuesta usando un sistema improvisado que transmitía datos y una pequeña muestra de código humano para demostrar inteligencia y disposición para comunicarse. La señal fue enviada al espacio con una mezcla de ansiedad y esperanza, porque cada pulso llevaba la esencia de la humanidad, su creatividad, su capacidad de resolución de problemas y su voluntad de conectarse con lo desconocido. Aunque en la Tierra nadie podía ver la reacción inmediata del Consejo, los ecos de aquel gesto comenzaron a resonar en los pasillos galácticos, generando un cambio sutil pero irreversible en la percepción de los humanos. El ambiente en la estación científica estaba cargado de tensión y emoción. Helena se dio cuenta de que la humanidad estaba demostrando que su fuerza no residía en armas avanzadas ni en naves gigantescas, sino en su ingenio, su determinación y su habilidad para mantener la esperanza frente a la adversidad. Era un momento que definiría no solo la primera interacción con otra inteligencia, sino también la manera en que el universo comenzaría a mirar a los humanos con una mezcla de respeto y cautela, porque habían despertado la curiosidad de civilizaciones enteras. La señal enviada por los humanos cruzó el espacio con una precisión inesperada y llegó a los sistemas de vigilancia del Consejo Galáctico, provocando un silencio absoluto entre los delegados mientras los hologramas mostraban la respuesta. La codificación humana era ingeniosa y sorprendentemente adaptativa. No solo replicaba lo recibido, sino que introducía variaciones que demostraban creatividad y capacidad de aprendizaje rápida. Talún se inclinó sobre su consola con incredulidad, porque nunca había visto una especie primitiva reaccionar ante estímulos externos de esa manera en la Tierra. La doctora Helena y su equipo esperaban ansiosos cualquier indicio de respuesta. La estación vibraba con la actividad de sus ordenadores y sensores, mientras el equipo analizaba cada fluctuación en las frecuencias cósmicas. Cada descubrimiento generaba una mezcla de miedo y fascinación, porque comprendían que estaban ante algo que podía cambiar la historia de la humanidad. David observaba la pantalla con los ojos abiertos de asombro, mientras decía que la humanidad nunca había estado tan cerca de conocer lo desconocido, y Mateo añadía que lo que estaban haciendo era mostrar al universo que los humanos no se rendían ni frente a la incertidumbre ni frente al peligro en el Consejo. Los delegados más belicosos comenzaron a perder fuerza en sus argumentos. Algunos reconocían que los humanos eran impredecibles y que cualquier intento de ataque podía desencadenar resultados incontrolables.
La idea de que una especie aparentemente débil pudiera enfrentar y superar tecnologías superiores generaba temor, porque representaba un riesgo estratégico que ninguna flota del Consejo estaba preparada para manejar. La palabra resiliencia volvió a resonar en la sala y se convirtió en el núcleo de las discusiones, porque todos comprendían que la humanidad había logrado sobrevivir a su propia historia de caos y destrucción, aprendiendo y evolucionando sin cesar. Mientras tanto, en la estación científica, Elena recibió un patrón de pulsos más complejo, que parecía contener instrucciones codificadas. La información no era comprensible de inmediato, pero indicaba que los emisores estaban observando y evaluando la respuesta humana. La emoción del equipo creció mientras comprendían que estaban ante un primer contacto inteligente. Una mezcla de temor y orgullo llenaba la sala, porque sabían que cada acción que tomaban podía determinar no solo la seguridad de la Tierra, sino también la manera en que la humanidad sería percibida por las civilizaciones galácticas. El archivero central, que observaba cada movimiento de los humanos a través de registros y transmisiones, expresó que su comportamiento confirmaba algo que muchas especies habían olvidado: la capacidad de adaptarse y sorprender bajo presión. Los humanos no solo reaccionaban, sino que anticipaban y creaban soluciones que escapaban a la lógica más avanzada de otras especies. Esto generaba un fenómeno en el Consejo: la división entre quienes querían intervenir de inmediato y quienes comenzaban a estudiar la humanidad como un caso de estudio sin precedentes en la Tierra. El equipo decidió responder con una transmisión más compleja, que incorporaba conceptos matemáticos y científicos avanzados, pero explicados de manera simple, para asegurar comprensión. Los humanos demostraban no solo inteligencia, sino también la voluntad de comunicarse sin hostilidad. Su audacia y determinación reflejaban lo que hacía única a su especie: la habilidad de enfrentar lo desconocido con creatividad y colaboración, incluso cuando los recursos eran limitados. La Dora Elena comprendió que estaban mostrando la esencia de la humanidad, su capacidad de superar dificultades mediante ingenio y cooperación. El Consejo observaba cada movimiento con creciente asombro. Algunos delegados comenzaron a argumentar que atacar a Chhatrapati, los humanos, podría ser un error estratégico, porque cualquier conflicto podría fortalecer su resiliencia y creatividad. Su habilidad para convertir amenazas en oportunidades era algo que ninguna civilización del Consejo había experimentado en siglos, y esta comprensión comenzó a cambiar la percepción general de la humanidad de simple especie primitiva a un ejemplo de potencial y adaptación en la estación. Elena notó que el patrón de pulsos estaba cambiando de manera sutil, como si los emisores estuvieran evaluando la respuesta y ajustando su comunicación a la inteligencia humana. Esto sorprendió al equipo, porque significaba que no estaban interactuando con simples emisores, sino con una inteligencia capaz de observar, aprender y reaccionar. Los humanos comprendieron que cada decisión que tomaban debía ser cuidadosamente considerada, porque estaban participando en un intercambio que podía definir la relación futura entre su especie y los habitantes del cosmos. Mientras la noche avanzaba, el Consejo Galáctico
comenzó a entender que los humanos representaban algo más que una amenaza potencial. Su capacidad de innovación bajo presión y su deseo de supervivencia los hacía impredecibles y admirables. Algunos delegados empezaron a preguntarse si tal vez la humanidad no debía ser controlada ni destruida, sino estudiada y respetada, porque ofrecía lecciones sobre adaptabilidad, creatividad y la fuerza de la voluntad frente a la adversidad helena. Y su equipo enviaron la última transmisión de la noche, incorporando un mensaje de intención pacífica y cooperación. Los pulsos viajaron al espacio con la esencia de la humanidad, reflejada en cada código, mostrando ingenio, curiosidad y valor. Era un acto que demostraba que la humanidad estaba lista para enfrentar lo desconocido, no con armas, sino con inteligencia y espíritu de colaboración, y que su lugar en el universo sería reconocido por aquellos que pudieran comprender su verdadera fortaleza. El Consejo Galáctico se encontraba en un momento crítico. Los delegados se habían reunido nuevamente, y la discusión sobre la humanidad alcanzaba niveles de intensidad nunca antes vistos. Cada holograma proyectaba imágenes de la Tierra, mostrando la creatividad de los humanos, su capacidad de cooperación y los momentos de resiliencia que habían logrado a lo largo de su historia. Zalún observaba con incredulidad cómo una especie que parecía frágil había logrado sobrevivir y adaptarse frente a obstáculos que habrían destruido a cualquier otra en la estación científica. La Dra. Elena y su equipo analizaban la última transmisión recibida. La complejidad del mensaje indicaba que los emisores del espacio estaban interesados en estudiar la inteligencia humana y su disposición a colaborar. La emoción del equipo crecía porque comprendían que la humanidad estaba estableciendo un primer contacto con civilizaciones avanzadas y que cada decisión podía definir su futuro colectivo. La determinación de Elena se volvió más fuerte porque sentía que estaban demostrando la esencia de lo que significaba ser humano, su capacidad de adaptarse, aprender y superar la adversidad sin rendirse. Mientras tanto, en el Consejo, algunos delegados comenzaron a reconsiderar sus posturas. Los humanos no eran predecibles, ni dependían de la fuerza bruta, ni de armas sofisticadas, sino de ingenio, creatividad y colaboración. Su capacidad de convertir cada fracaso en aprendizaje y cada derrota en oportunidad era algo que ninguna otra especie había logrado mantener durante tanto tiempo. Esto generaba admiración y temor al mismo tiempo, porque los humanos demostraban que podían evolucionar incluso frente a enemigos infinitamente más poderosos. El archivero central presentó un informe detallado mostrando que cada interacción humana con situaciones extremas incluía soluciones que combinaban pensamiento lógico, emoción y creatividad. Esto sorprendió a delegados acostumbrados a depender únicamente de la lógica fría y las matemáticas precisas. Su habilidad de aprender de manera rápida y de improvisar soluciones inesperadas los hacía únicos en el universo, y su resiliencia se estaba convirtiendo en un ejemplo que algunas especies comenzaban a considerar como modelo para su propia evolución en la Tierra. La Dra. Elena envió una transmisión final incorporando una propuesta de intercambio pacífico.
Los pulsos contenían fórmulas científicas simples, demostrando conocimiento y capacidad de razonamiento, además de un mensaje de cooperación y deseo de comprensión mutua. La humanidad mostraba no solo inteligencia, sino también voluntad de aprender y compartir. Su audacia y creatividad eran manifestaciones de su naturaleza única y de la capacidad que los humanos tenían para enfrentar lo desconocido con ingenio y solidaridad. En el Consejo, la tensión llegó a su punto máximo. Los delegados que abogaban por la invasión comenzaron a perder fuerza porque cada evidencia mostraba que los humanos no podían ser subestimados. Su capacidad de adaptación los hacía impredecibles y cualquier ataque podría fortalecerlos en lugar de debilitarlos. Algunos delegados empezaron a sugerir que lo correcto era observar, aprender y estudiar la especie humana en lugar de atacarla, porque podía ofrecer lecciones sobre creatividad, resiliencia y cooperación, que ninguna civilización había experimentado en siglos. Helena y su equipo no sabían que su mensaje había causado un efecto inesperado. El archivero central explicó que la humanidad había despertado la curiosidad de civilizaciones enteras, y que su capacidad de respuesta rápida y su creatividad habían generado un cambio en la percepción del Consejo. Algunos delegados comenzaron a ver a los humanos no como una amenaza, sino como un fenómeno que demostraba que la inteligencia, la adaptabilidad y la voluntad de sobrevivir podían coexistir en formas sorprendentes y admirables. La noche en la estación científica avanzaba mientras el equipo recibía nuevas frecuencias de respuesta. Los patrones indicaban un reconocimiento de sus esfuerzos y un interés genuino en establecer un contacto pacífico. La Helena comprendió que la humanidad estaba siendo vista por primera vez como un ejemplo de ingenio y resiliencia, y que su capacidad para superar obstáculos con creatividad y colaboración estaba siendo registrada y analizada por especies mucho más avanzadas. En el Consejo, la decisión comenzó a inclinarse hacia la observación y el estudio de los humanos. La audacia, la inteligencia y la resiliencia de la humanidad demostraban que podían enfrentar cualquier adversidad, sin depender de fuerza bruta, sino de ingenio y espíritu colectivo. Esto generó un consenso emergente que la humanidad debía ser respetada y comprendida porque su singularidad no residía en su poder militar ni en tecnología avanzada, sino en su capacidad para aprender, adaptarse y cooperar en condiciones extremas. La docra Helena y su equipo sintieron una mezcla de alivio y orgullo. Los humanos habían demostrado al universo que podían enfrentar lo desconocido con creatividad, ingenio y cooperación. Su audacia y resiliencia habían despertado la curiosidad del cosmos y habían establecido un precedente para la humanidad que mostraba su fortaleza única. La Tierra no necesitaba armas sofisticadas ni fuerzas masivas, porque su mayor poder residía en la determinación, la creatividad y la capacidad de colaborar bajo presión y frente a lo imposible. La transmisión final de la estación reflejaba la esencia de la humanidad. Cada código, cada patrón, cada mensaje llevaba consigo la historia de superación y aprendizaje de una especie que nunca se rendía. La Helena comprendió que el universo ahora los observaba con respeto, y que la humanidad había ganado algo más valioso que tecnología o recursos:
había ganado reconocimiento y admiración por lo que verdaderamente los hacía únicos: su ingenio, resiliencia y espíritu de supervivencia frente a cualquier adversidad. El Consejo Galáctico se reunió por última vez para deliberar sobre la humanidad, y los delegados comenzaron a reconocer que lo que estaban presenciando no era simplemente una especie más, sino un fenómeno que desafiaba toda lógica y expectativa. Cada ejemplo de ingenio humano, cada acto de solidaridad, cada estrategia para sobrevivir contra probabilidades insuperables, demostraba que la Tierra estaba habitada por seres que no solo aprendían, sino que se reinventaban constantemente. El archivero central presentó un registro final, mostrando cómo los humanos habían enfrentado guerras, desastres naturales, enfermedades, y aún así habían encontrado formas de avanzar y mejorar su mundo sin depender de fuerzas externas. En la estación científica, la doctora Elena y su equipo recibieron un mensaje claro, que parecía contener una decisión deliberada. Los pulsos transmitían un patrón que indicaba reconocimiento y respeto hacia la humanidad. Los investigadores comprendieron que estaban siendo observados por inteligencias que comprendían su capacidad de adaptación y creatividad, y que aquellas civilizaciones decidían no interferir, sino estudiar y aprender de su manera única de enfrentar la vida. La emoción en la estación era inmensa, porque sabían que la humanidad había logrado algo que ninguna otra especie había conseguido durante milenios: establecer un contacto sin armas y con inteligencia. Mientras la Tierra continuaba con su rutina diaria, los humanos mostraban sin saberlo las cualidades que el Consejo Galáctico había catalogado como únicas: su capacidad de cooperación, incluso ante conflictos internos, su resiliencia frente a la adversidad y su ingenio para resolver problemas complejos sin recursos avanzados. Demostraba que no era la tecnología, sino la mente y el espíritu humano lo que los hacía extraordinarios. Los pequeños actos de valentía y solidaridad que ocurrían cada día comenzaban a tener un significado mayor en el contexto del universo. Elena comprendió que la humanidad había despertado algo más profundo en los observadores galácticos. Su manera de enfrentar lo desconocido con curiosidad y determinación había enseñado que la fuerza real no se medía por naves gigantescas, ni por armas sofisticadas, sino por creatividad, capacidad de adaptación y la habilidad de mantener la esperanza y la cooperación incluso en medio de la incertidumbre. Cada decisión que los humanos tomaban era un reflejo de su esencia, y eso los hacía impredecibles, pero también admirables y valiosos para quienes podían reconocer su potencial. En el Consejo, algunos delegados expresaron un sentimiento que hacía siglos no se sentía: respeto y admiración por otra especie. La humanidad se había ganado un lugar en la conciencia del universo no por agresión, sino por demostrar que podían superar cualquier desafío con ingenio y unidad. Algunos comenzaron a proponer que la Tierra se convirtiera en un ejemplo de estudio para enseñar a otras especies sobre resiliencia, creatividad y estrategia basada en colaboración. Los humanos habían mostrado que incluso en un mundo pequeño podían alcanzar resultados que ninguna tecnología o fuerza podría garantizar por sí sola. En la Estación Científica,
La Dodra Helena observaba las estrellas y comprendió que lo que había comenzado como un experimento de detección se había convertido en un puente entre la humanidad y civilizaciones que jamás imaginaron que una especie joven pudiera demostrar tanto potencial y fortaleza. Su equipo se sintió orgulloso porque cada transmisión, cada cálculo, cada intento de comunicación había sido un paso para mostrar al universo la verdadera naturaleza humana. La capacidad de aprender a adaptarse y superar dificultades con valentía y cooperación. La Tierra no necesitaba conquistar, porque había conquistado la atención y el respeto del cosmos a través de su esencia. Mientras los días pasaban, los humanos continuaban su vida sin saber que habían cambiado la percepción del universo. Su ingenio, su resiliencia y su espíritu de cooperación se habían convertido en un ejemplo que resonaba entre especies antiguas y avanzadas. El Consejo Galáctico había decidido observar y aprender en lugar de interferir, porque habían reconocido que la humanidad era única y que cualquier intento de someterla o destruirla sería subestimar un poder invisible pero real, la creatividad y la voluntad de supervivencia que residía en cada ser humano. La Draelena comprendió que aquel momento definía un nuevo capítulo para la Tierra y su especie. Su equipo se sintió parte de algo más grande que ellos mismos, algo que trascendía fronteras y sistemas estelares. Los humanos habían demostrado que podían enfrentarse a lo desconocido no con violencia, sino con inteligencia, curiosidad y colaboración. Y que esa capacidad los hacía invencibles en esencia y admirables en todo el universo. La humanidad había dejado claro que su mayor fuerza no estaba en armas ni en tecnología, sino en su mente, su corazón y su espíritu, que siempre encontraba formas de avanzar y superar lo imposible. El universo había recibido el mensaje, y los humanos, sin saberlo, habían dejado una huella imborrable, demostrando que podían sobrevivir, adaptarse y brillar en medio de la adversidad, que podían transformar desafíos en oportunidades, y que su lugar en el cosmos no se medía por poder, sino por ingenio, voluntad y resiliencia que los hacía verdaderamente especiales, únicos y capaces de enfrentar cualquier cosa que el universo pusiera ante ellos.